Bendiciones a todos nuestros amigos, amigas, hermanas y hermanos de nuestra Iglesia Bautista Aposento Alto. Y quisiéramos por este medio mandarles un saludo y desearles que estén bien, que estén sanos, saludables y sobre todo en comunión con el Señor. Una de las preguntas que nos hacemos durante este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento, es ¿qué beneficio posiblemente pudiera tener este tiempo para el pueblo del Señor, como corporativo, para la Iglesia del Señor? Una de las cosas que yo recuerdo es cuando yo leo el Antiguo Testamento, especialmente la parte de la Biblia que se comprende hasta el nacimiento de Cristo, hasta antes del nacimiento de Cristo, es el pueblo del Señor. Tiempos de cuarentena que Dios ha usado realmente para bendecir al pueblo del Señor corporativamente. Y estoy pensando en el tiempo del exilio para los judíos. Claro, una cuarentena totalmente diferente, pero similar. Una de las cosas que tenían los judíos de aquella época fue que ellos habían sido conquistados no una vez, sino 3 veces por el mismo enemigo militarmente. Y en la última conquista del pueblo del Señor en la tierra prometida, los que sobrevivieron a aquella última conquista, a aquella última invasión militar, fueron deportados a Babilonia. Y con esta deportación vino un trauma espiritual muy marcado para el judío de a pie. Desde luego, estamos hablando de una crisis de proporciones nacionales. Estamos de acuerdo con eso y todo lo que eso conlleva para el individuo. Pero desde el punto de vista espiritual, el judío que era de a pie, el judío que vamos a suponer que quería realmente seguir al Señor y tener una relación con Dios, con su Creador, según como Dios se lo había revelado a ellos en su palabra, debía de ir al templo y tenía que estar cerca del templo, y en el templo era la expresión nacional de la revelación y de su relación con el Señor. Era el templo de Salomón que estaba en Jerusalén. En el templo de Salomón ellos iban ahí, tenían los sacrificios, tenían la adoración que tenía en el templo, tenían las imágenes, los simbolismos, los diferentes lugares y objetos sagrados, tenían ahí la administración misma de los sacerdotes, también la figura de los ministros, los sacerdotes que les ministraban a ellos la revelación del Señor, tenían el arca que representaba y simbolizaba la misma presencia del Señor con el pueblo de Israel, y tenían todas estas series de parafernalia y de cosas espirituales que estaban con el propósito de apoyarlos a ellos, les servía como guía y como esperanza en su relación con el Señor. Más sin embargo, pongamos a pensar lo que era que de la noche a la mañana estas personas, los fieles que eran fieles, porque siempre ha habido un remanente, los fieles que eran fieles, estaban siendo deportados realmente para Babilonia, y allá en aquel lugar no tenían los beneficios, no podían ir, no podían congregarse, no podían reunirse en el lugar sagrado por el cual por años ellos se reunían para invocar en el nombre del Señor. Pongamos a pensar el impacto y el trauma que eso tenía para aquellas personas. Y desde luego la tentación siempre estaba por pensar, bueno, ya Dios acabó con nosotros, lo hemos perdido todo, estamos lejos del templo, y eso era muy difícil. Aquellos que conocen, por ejemplo, la literatura, si has leído el profeta Daniel, en Daniel capítulo 6, verso 10, dice que Daniel oraba 3 veces al día y abría las puertas de su recámara, las ventanas de su recámara que iban hacia Jerusalén. Daniel capítulo 6, verso 10, y lo puede leer ahí desde el 10 al 12. Esa expresión, esa identidad de orar hacia donde estaba el lugar sagrado, donde Dios había puesto su nombre, donde la gloria de Dios había descendido, era algo muy significativo para ellos. Mas sin embargo, ellos no estaban cerca de ese lugar y no podían atender a esas reuniones. Y no estamos hablando que esto fue por cuestión de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses. Esto fue por 70 años, este tiempo de cuarentena fuera del pueblo del Señor, de la reunión, del lugar, del recinto, de la hora sagrada, fue por un periodo de 70 años, y en algunos de los casos las personas que murieron en el exilio nunca más pudieron regresar. Pero ¿cuál fue el impacto que tuvo esta separación y cómo Dios usó esta separación para realmente renovar el pueblo de Israel? Uno de los grandes beneficios que tuvo, siempre una de las grandes quejas, era de los varios profetas, los profetas antes del exilio, preexílico, fue el tema de la idolatría. Ahí tenemos a los profetas tales como Elías y Eliseo, y era la lucha constante en contra de la idolatría. Era un mal que estaba en los huesos y en el alma y en el corazón de los judíos de Israel. La tendencia a adorar dioses ajenos y a un sincretismo de religiones y de fe
Y eso no había milagro prácticamente. En una ocasión Dios hizo descender fuego del cielo a través del profeta Elías para tratar de traer el corazón del pueblo de Dios hacia el Señor y limpiarlos a ellos de la idolatría. Nada de estas cosas realmente trabajaron. Pero una de las cosas que nos damos cuenta es que el resultado y el beneficio que tuvo esa cuarentena para el pueblo corporativo de Israel fue que cuando el pueblo de Israel volvió y regresó de nuevo para la tierra prometida, ya no eran más idólatras. Una de las cosas que usted ve cuando Cristo Jesús aparece en la escena es que realmente Él nunca realmente acusa a Israel de idolatría, en el sentido como los acusaban los otros profetas, porque la idolatría, al contrario, se volvieron legalistas. Estaban los fariseos, los saduceos, y para ellos la idolatría ya no era una tendencia, ya no era una tentación. Habían ido de un extremo al otro, por así decirlo. Y Dios había usado el tiempo realmente del exilio para curar a Israel de la idolatría. ¿Cómo Israel regresó de esa cuarentena, de ese aislamiento, de ese exilio? Bueno, Israel regresó renovado espiritualmente. Y una de las cosas que yo espero realmente, el impacto y el beneficio, para aquellos nosotros que somos cristianos y que estamos pasando por este aislamiento, por esta cuarentena, es que Dios está en control. Dios está en control de su pueblo. Y yo espero realmente que la iglesia que va a salir de esta pandemia, la iglesia que va a salir, que va a regresar a la normalidad, después cuando todo este tiempo de cuarentena acabe, va a ser una iglesia más decidida, va a ser una iglesia renovada, va a ser una iglesia con una visión más clara, con unas prioridades más concretas, más definidas de lo que debe de ser nuestra vida. Yo no sé usted, querido amigo, pero yo noto que eso ya me está pasando. Estoy usando este tiempo para orar, para buscar del Señor, desde luego, tomar decisiones, y ya siento el deseo de mi corazón que una vez que todo esto termine, regresar nuevamente a mi vida normal, a mi tierra prometida, a mi lugar, a la vida normal de uno, de una manera más resuelta con Cristo, de una manera más decidida, de una manera más valiente, dispuesto a darlo todo por el Evangelio de mi Señor Jesús. Y yo estoy plenamente seguro que habremos muchos cristianos que tenemos el mismo sentir aún en este tiempo de cuarentena. Y yo pienso que la iglesia que va a salir de esta cuarentena va a ser una iglesia más renovada, más entregada a la gran comisión, más decidida, más resuelta, y una iglesia más efectiva y más santificada y más santa, entregada al Señor. ¿Siempre va a ser una iglesia perfecta? No, claro que no lo va a ser mientras estemos en este lado de la eternidad. Más sin embargo, el mensaje es: esperemos grandes cosas del Señor como resultado precisamente de esta cuarentena, porque Dios no ha acabado con nosotros. Puede que usted no esté en la escuela dominical por este tiempo, que usted no tenga la bendición de reunirse con su pastor, con sus hermanos, con sus diáconos en el recinto sagrado. Puede que usted no esté en ese templo, puede que usted no esté en ese altar, en toda esa parafernalia espiritual que Dios usa para bendecirnos a nosotros. Más sin embargo, así como Dios hizo con Israel, Dios no está lejos de nosotros. Puede que nosotros estemos lejos de la iglesia en este momento y de nuestros hermanos, en el sentido que se crea una distancia social. Más sin embargo, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y Dios está en control aún de esta cuarentena. Así que miremos hacia el futuro con expectación, sabiendo que Dios tiene grandes cosas preparadas para su pueblo después que pasamos de este tiempo de aislamiento. Que Dios te bendiga.